Bueno, muy buenas noches para todos. Estoy esperando que terminen de ingresar algunos. Muy buenas noches para todos. Recuerden que tienen que tener micrófonos en silencio para que no haya como un retorno de la voz. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles el siguiente video y proseguimos con la formación del día de hoy. Entonces me regalan por favor unos segunditos. Mientras lo comparto. ISO 19011-2018. Lineamientos para auditar sistemas de gestión. Como lo indica su nombre, esta norma es una guía que se brinda a los auditores para ejecutar las auditorías a sus sistemas de gestión y, por ende, no es certificado. Desde la segunda edición de esta norma, se han publicado y actualizado una serie de estándares, muchos de los cuales tienen una estructura como requisitos idénticos y términos y definiciones comunes. Como resultado, se consideró abordar un enfoque más amplio para auditar sistemas de gestión, a la vez de promover una guía que sea más genérica que contribuya a la identificación de mejora de necesidades y actividades. Esta norma propone brindar una guía para todos los tipos y tamaños de organización, así como auditorías de diferentes enfoques y escalas. La ISO 19011-2018 propone un lineamiento que debe ser adaptada en base al enfoque, complejidad y escala del programa de auditoría. A la vez, hace una diferencia entre los diferentes tipos de auditoría, los cuales son auditorías de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. Las auditorías de primera parte se refieren a las auditorías internas que se hacen en una organización. Las auditorías de segunda parte son aquellas conducidas por proveedores externos u otras partes interesadas. Las de tercera parte son con fines de certificación o acreditación. A la vez, todas aquellas auditorías que sean de cumplimiento legal o normativo. La ISO 19011-2018 brinda una guía para auditorías de primera y de segunda parte. Veamos ahora el contenido de esta norma. Al igual que en su versión anterior, la norma se compone de 7 capítulos, los cuales son 1. Alcance. 2. Referencias normativas. 3. Términos y definiciones. 4. Principios de auditoría. 5. Programa de auditoría. 6. Conducción de una auditoría. 7. Competencia y evaluación de los auditores. Veremos una a una explicándote su contenido a grosso modo. 1. Alcance. Como lo mencionamos anteriormente, esta norma proporciona una guía para auditar sistemas de gestión, incluyendo los principios de auditoría, cómo manejar un programa de auditoría, cómo conducir una auditoría, así como la guía para evaluar la competencia de aquellos que están involucrados en las auditorías. Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que quieran auditar un sistema de gestión. 2. Referencias normativas.
Esta norma no hace referencia a ninguna norma publicada por la ISO. 3. Términos y definiciones. No vamos a empezar a detallarte el glosario, pero sí mencionarte que algunas de las novedades que trae esta norma son 7 términos, los cuales son efectividad, desempeño, proceso, requisito, evidencia objetiva, auditoría combinada y auditoría colectiva. 4. Principios de auditoría. Para dar validez y confianza a un sistema de gestión, es necesario regirse bajo diferentes principios que la norma proporciona como mínimo para que los auditores adopten en su labor. Los principios que define la ISO 19011-2018 son: integridad, el fundamento del profesionalismo. Los auditores deben elaborar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad, elaborando únicamente las actividades que les corresponden hacer de forma imparcial y tener cuidado con aquellos hallazgos que parezcan un juicio. Otro de los principios es la presentación adecuada, la cual la norma define como la obligación de reportar aquellos hallazgos con veracidad y verdad. Otro de los principios es el debido cuidado profesional. Este quiere decir la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Es decir, que los auditores deben ejercer el cuidado necesario en la tarea de la auditoría que elaboran y a la vez contar con la habilidad de elaborar juicios razonables en diferentes escenarios de la auditoría. El cuarto principio es la confidencialidad. Un auditor debe garantizar la seguridad de la información en los procesos que audita. Quinto principio, independencia. Esta es la base para ser imparcial durante la auditoría y tener la objetividad para elaborar las conclusiones de la auditoría, es decir, evitar los conflictos de interés. Otro de los principios es el enfoque basado en evidencias. Este es el método racional para generar conclusiones confiables en el proceso de auditoría. Y el último principio es el enfoque basado en riesgo. Las auditorías deben considerar los riesgos y oportunidades en cada uno de los procesos que se auditen en la organización, a la vez en su planeación, conducción y reporte, riesgos que sean significativos para el cliente de la auditoría. Cláusula 5. Manejo del programa de auditoría. El manejo del programa de auditoría corresponde al auditor líder designado en la organización. El programa debe establecerse considerando si se va a auditar uno o más sistemas de gestión. Con la estructura de nuevo nivel de las normas, es más fácil auditar múltiples sistemas de gestión en una misma auditoría. La extensión del programa de auditoría variará dependiendo del tamaño y la complejidad de la empresa, así como también considerando cada uno de sus procesos, a la vez sus riesgos y oportunidades y la madurez del mismo sistema. No se auditará de igual forma una empresa que tiene 10 años certificada bajo un estándar a una que tiene 6 meses. Esta nueva versión también incluye considerar la complejidad del sistema de gestión, considerando si sus funciones son manejadas por proveedores externos o lideradas por otras organizaciones. Los auditores deben prestar especial atención en aquellos procesos en los que se tomen decisiones importantes para el sistema. Esta cláusula 5 de la ISO 19011-2018 incorpora sus lineamientos bajo el ciclo PHVA. Dos de sus novedades son: 1. Que incluyen en el programa de auditoría la consideración de riesgos y oportunidades. La norma hace énfasis que los auditores internos de un sistema de gestión deben reflexionar sobre aquellos riesgos que estén asociados al programa, a fin de minimizarlos y convertirlos en oportunidades. Otra de las novedades es considerar las necesidades de sus partes interesadas en la elaboración del programa, a fin de garantizar siempre su satisfacción.
Cláusula 6. Conducir una auditoría. Antes que nada, esta cláusula inicia indicando que los auditores deben planificar todas sus actividades previo a ejecutarla. Una de las novedades de esta cláusula es que cuando los auditores inician su gestión, deben solicitar información relevante para asegurar que los auditados están identificando y controlando los riesgos relevantes a sus procesos. A la vez, garantizar que se determinen los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Posterior a la conducción de la auditoría, el auditor debe exponer los hallazgos y establecérselos por escrito a su auditado en el reporte de auditoría. Cuando se distribuya el reporte de auditoría, es necesario que el auditor brinde un seguimiento a la misma. Tomando como base lo encontrado, los auditores deben asegurar que sus auditados definan acciones concretas para corregir o mejorar, estableciendo un tiempo límite para hacerlo. La cláusula finaliza haciendo énfasis que el éxito del cierre de una auditoría es la comunicación entre el auditado y el auditor. Cláusula 7. Competencia y evaluación de los auditores. Esta cláusula habla de dos partes, la competencia y la evaluación. Empezaremos con la competencia. La ISO 19011-2018 indica que se debe considerar las experiencias, habilidades y conocimientos de cada auditor a la hora de asignarlos para auditar un sistema de gestión específico. Por ejemplo, un ingeniero industrial es más fácil que audite un sistema de gestión de una empresa productora, o un mercadólogo es más fácil que audite los procesos de una agencia publicitaria. A la vez, es necesario que a la hora de seleccionar un auditor específico, éste conozca los riesgos y oportunidades asociadas al sistema de gestión por auditar. Todos estos puntos son importantes a considerar para el auditor líder a la hora de establecer el programa de auditoría. Posterior a la competencia viene la evaluación. Es importante que el auditado evalúe a su auditor. Las evaluaciones deben contener aspectos claros y enfocados al proceso de auditoría. Por ejemplo, considerar si el auditor cumplió los principios de auditoría, si se basó en el alcance definido, si expuso las conclusiones, entre otros. Los resultados de la evaluación permitirán a los auditores seguir mejorando en su desempeño y habilidades en el puesto. Antes de irnos, te invitamos a que nos escribas para formar a tus auditores en los lineamientos de esta nueva norma, ISO 19011-2018. Abajo en la sección de los comentarios te dejamos los links. Aprende y comprocede. Bueno. Entonces, ahora sí. Hemos visto en ese video una como retroalimentación de toda la norma. Y vamos digamos, a iniciar hoy con el tema de los principios y lo que es la competencia del auditor. Ahí me están escuchando. Me tocó hacer una maroma. Perfectamente. Ay, gracias. Bueno, eso es una locura, uno con esto. Bueno, entonces ahora sí. Les voy entonces a compartir nuevamente la presentación para que demos inicio. Digamos que esa alta dirección o ese representante legal, ¿cierto? Tiene que cumplir con una aplicación de unos estándares mínimos
¿sí? Y un plan de trabajo. Esos estándares mínimos, pues ya recordemos que es la resolución 312, que antes era la resolución 1111, y que, digamos, planea su sistema de gestión, ¿sí? Teniendo en cuenta un plan de trabajo de unas actividades. Dentro de eso vemos que el decreto 1072 pues nombra la parte de un cumplimiento de auditorías y que, digamos, desde los estándares mínimos, cuando son, por ejemplo, empresas de menos de 10 trabajadores, en riesgo 1, 2 y 3, pues no le pide mínimo ese estándar. Pero sí les hacía un comentario que el ministerio pues lo solicita. Y finalmente, ese representante legal pues trata, digamos, de tener una integración con todos sus sistemas de gestión. Cuando una empresa, digamos, está certificada en otra norma, pues sea VAX, si es el tema de exportaciones o si es el tema de pronto de calidad o ambiental, pues la idea es que hagamos la integración con eso. Inclusive puede tener ISO 45001, pero bajo la normatividad tiene que tener también el decreto 1072. Entonces se unen todos y uno lo que puede hacer, una de las integraciones es, por ejemplo, el tema de auditorías internas, para que no sea como tan desgastante. Por ejemplo, uno sabe que en VAS tiene que hacer auditorías, que en calidad tiene que hacer auditorías, que en ambiental también, pues no dice mínimo un año, el decreto 1072 sí lo dice específicamente, anualmente haga al menos un ciclo de auditorías, pero uno sabe que esas normas sí se deben hacer como mínimo una vez. Entonces, esa es una de las integraciones que podemos manejar. Bueno, ustedes ahí van a pensar, digamos, en 5 temas que deben conocer los trabajadores sobre un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y van a relacionar mecanismos para proveer una participación y una toma de conciencia. Para esa actividad que vamos a hacer, pues nos vamos a tomar por ahí, yo creo que 3 minutos. Pensando, digamos, la idea es que ustedes piensen que realmente los colaboradores de mi empresa o X empresa deben conocer y tomar esa conciencia frente a seguridad y salud en el trabajo y cómo promuevo como esa participación de ellos, esa interacción. ¿Está claro la actividad? Listo. De pronto para Didier, Alberto, si de pronto no estás escuchando bien, pues te sales o reinicias y vuelves e ingresa. Ah, sí está escuchando bien. Listo.
Bueno, ¿quién desea compartirnos algo? Bueno, Sandra, mi nombre es Lina López. Entonces, si entendí bien la actividad, sería así. Entonces, seleccionamos primero la empresa. Yo seleccioné una empresa de fabricación de herramientas. En la segunda dice, define 5 temas que deben conocer los colaboradores acerca de seguridad y salud, ¿cierto? Entonces yo puse, primero que todo debe tener muy claro cuáles son sus funciones con respecto a su puesto de trabajo. Como segundo, debemos también tener identificado muy claro cuáles son los elementos de protección personal que debe tener nuestro trabajador según su puesto de trabajo. De igual forma, cuáles son los protocolos de seguridad que debe tener. Como sabemos que estamos manejando herramientas, lo más seguro es que vamos a tener muy cerca tomas de energía o elementos que tengan que ver con la energía, entonces debemos tener muy en cuenta el manejo de la energía. Y otro elemento que puse es la manipulación de las herramientas que está elaborando la persona. Bueno, y en el tercer punto que dice relacione a cada uno mecanismos para proveer la participación y la toma de conciencia, pues ahí yo puse lo que es las capacitaciones constantes, la revisión constante de los materiales de trabajo, el seguimiento de los protocolos según su labor y la firma y la autorización de los supervisores para la labor que vamos a realizar. Listo, Lina, perfecto. Entonces, fíjense, o sea, acá en el sistema de gestión, digamos, es muy participativo, ¿sí? Más que todo el de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de eso, pues una de las cosas también que debe conocer es, por ejemplo, los riesgos a los cuales están expuestos, ¿sí? Los trabajadores. Cada persona debe conocer los riesgos a los cuales están expuestos y saber. Y de igual manera, digamos, eso también un mecanismo de participación dentro del sistema de gestión, recordemos que es el autorreporte, que es cuando ellos informan las condiciones inseguras, digamos, que hay en su entorno, ¿sí? Y la toma de conciencia, digamos, para uno como auditor es difícil eh, decirle, digamos, a una persona cuál es su conciencia frente, ¿sí? O permitir como auditar eso, ¿sí? Por lo general uno lo hace de forma de observación. Bueno, entonces vamos a continuar, o si quiere alguien compartir o añadir algo, lo puede hacer o continúo. Listo. Bueno, frente al tema de conciencia, entonces, también la parte de la política en seguridad y salud en el trabajo, los protocolos y procedimientos se deben dar a conocer, que sean entendibles, la parte de las responsabilidades, las funciones y autoridades que tiene, digamos, ese cargo, el tema de indicadores, pues es algo, digamos, muy importante, digamos, darlo a conocer, el indicador, por ejemplo, de severidad, de ausentismo, de prevalencia, incidencia, en fin. ¿Cómo fue el impacto de ese sistema de gestión? ¿Sí? En este caso, pues integral o de seguridad y salud del trabajo, y cómo se logra tener comunicación con sus estrategias. Entonces acá, digamos, es muy importante que cada organización pues tenga, digamos, esa parte de, digamos, de la empresa de tener sus mecanismos de participación. Entonces ustedes se dan cuenta que en algunas organizaciones utilizan mucho una cartelera, ¿sí? Porque la población, digamos, es muy adulta o porque no tienen, digamos, facilidades todos a un teléfono inteligente. Otros, por el contrario, utilizamos mucho el tema de WhatsApp, de los grupos, ¿sí? El tema de señalizaciones. Entonces uno debe conocer como, digamos, el entorno en el cual uno está y de acuerdo a eso, pues genera, digamos, una serie de estrategias, ¿sí? ¿Por qué estoy tomando esto como haciéndoles un repasito?
cuando uno comienza como un proceso de auditoría, las personas tienden a ponerse muy nerviosas, ¿sí? Y acá, digamos, es importante que, que uno como si está liderando ese sistema de gestión, pues logre, digamos, en las personas, en los colaboradores, tener esa tranquilidad y saber que no se audita a ellos, sino a un proceso o a un área, dependiendo. Y que obviamente, pues, digamos, uno liderando seguridad y salud en el trabajo y alguien que no conoce una política, pues sí, normal, le da a uno rabia, y más si uno ha generado serias estrategias como de comunicación. Pero también, digamos, la auditoría nos permite, como yo les decía en el encuentro pasado, tener hallazgos positivos y hallazgos negativos y que uno, digamos, debe darlos a conocer, no todo lo malo, ¿sí? Sino también la parte buena de las cosas. Aquí ustedes deben estar, digamos, visualizando en la parte del decreto 1072, digamos el artículo 29, pues nos hablaba del tema auditoría. Lo vimos también la clase pasada. Y hay una circular que posteriormente salió, que fue en el 2018, esta circular 26. ¿Qué pasa? Que yo les decía mucho, cuando vimos el curso de las 50 horas, yo les decía, vea, aquí se quedó el ministerio muy corto. Y he visto cómo muchos empresarios se han confundido creyendo que la auditoría la hacen los inspectores de trabajo. Como el decreto no da lineamientos, ¿sí? Ni siquiera dice, por ejemplo, tomar como referencia, eh, digamos, ISO 19011, sino que posterior, sé que posterior en este año creo que salió algo referente a eso, que tomen como referencia algo así. Y esta norma que estamos estudiando nosotros en este curso, pues es la norma base para cualquier tipo de auditoría. Entonces, en esta circular, digamos, el ministerio pues dijo que el empleador hará la definición de idoneidad de la persona, era lo que yo les decía. Entonces, en este dice que tiene que ser una persona competente, idónea y todo eso, pero cada organización determina la competencia de ese auditor, o sea, quién realmente debe auditar mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y eso es lo que vamos a ver, digamos, en el tema de idoneidad. La idea es que lo veamos hoy. En el video ustedes encontraron que hablaba como de unos principios. ¿Sí? Los principios de esta norma, digamos, hace referencia a esos valores que debemos tener como auditor. Entonces, por ejemplo, la confidencialidad. La confidencialidad en la seguridad de la información. Cuando nosotros vamos a hacer una auditoría a una empresa, por así decirlo, esa empresa, a no ser que sea, no sé, supongamos una empresa de alimentos y tenga una fórmula, hablemos de frisbee, ¿sí? Entonces, no nos van a contar cómo es la fórmula para preparar los apanados. Entonces, uno debe entender eso como auditor y si eso afecta un numeral o un artículo, en este caso el decreto, que de la norma, pues uno deja dentro del informe de auditoría esa novedad. En la confidencialidad, la empresa como que se abre a que uno, digamos, eh, escuche todo o uno se da cuenta de muchas cosas en una auditoría. Se da uno cuenta algo tan sencillo de cómo son las relaciones interpersonales y no tiene que ver nada, ¿sí? Frente a lo que estemos auditando, pero eso sí impacta de una forma negativa, digamos, las áreas. Entonces, ese es el primero que debemos tener. Frente a eso es, digamos, lo que encontramos.
Alguien me va a compartir por allá pantalla. Bueno, frente a qué, lo que encontramos nosotros en esa organización se queda entre la empresa y nosotros. Sí, ya, no podemos ir a llevárselo a la competencia, ir a vender esa idea, realmente se queda ahí. El otro es, digamos, la independencia, que el decreto lo nombra mucho, que es en el tema de, mire, usted no puede auditar su propio proceso. Entonces, si estamos liderando, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, y yo soy la profesional o yo soy el técnico o yo soy el tecnólogo, pues yo no puedo ir a auditar mi propio proceso o mi misma área. O decirle a la de compras, audite compras. Ah, es que usted sabe cómo es el manejo, entonces audítelo. Supongamos, Milena, eso no lo va a poder hacer ella. Entonces, este es el otro principio. El otro principio es enfoque basado en la evidencia. Digamos, uno se vuelve eh, algo así como judicial, algo así como un policía, por deciros, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Frente a este tema es, digamos, una empresa cumple, cumple con sus estándares hasta qué, hasta que se demuestre lo contrario. No podemos hacer juicios de valor. ¿Sí? Ah, es que a mí me parecía. Hoy es una de las cosas que tendemos a caer. Es que yo creo que usted debería hacerlo de esta manera. ¿Sí? No, no podemos. Aquí es sí o no, es decir, está o no está publicada esa política de seguridad y salud en el trabajo, fechada y firmada por el empleador. Ah, es que le falta la fecha. Entonces uno como que tiende, ay, qué pesar, como volverse muy emocionales. No, ¿qué es lo que realmente pide el decreto? Y bajo ese decreto es que tomamos un criterio. La parte de la integridad y la ética, eh, muchas veces van a tener, digamos, situaciones en que uno le da cosa porque uno dice, ay, no, ¿cómo le coloco el hallazgo sabiendo que es un compañero mío? Y ese compañero, no, como me ha ayudado a mí en las actividades que yo hago, en esos informes de fin de mes, tal cosa, entonces comienza ahí a jugarle, digamos, esa parte emocional. No se puede. O muchas veces pueden ustedes también caer en la tentación de que algunas empresas, digamos, son muy bondadosas, por decir así. Entonces algunas dan regalos. Uno no cree, pero sí dan regalos. Otras le llevan a uno al restaurante más costoso, ¿sí? Y por decir así, lo están a uno comprando. Entonces tienen que tener también, digamos, esta parte de ética. Y finalmente, la parte de la presentación imparcial, eh, que es, digamos, presentar con veracidad y exactitud la información. No podemos caer, digamos, en el sesgo como personas en decirle, sí, esto es como que un hallazgo. Usted tiene un hallazgo frente, digamos, a revisión por la dirección. Y después a las 2 horas decirle, ay, no, esto no es como que no, esto no se considera hallazgo. Si uno está, por ejemplo, con esa inseguridad o esa duda frente a si es o no un hallazgo, la recomendación que yo les doy es que cuando terminen, digamos, ese proceso de auditoría y se haga reunión de cierre, pues lo puedan hacer. Aunque es muy bueno que cada vez que uno audite a una persona, pues está con esa persona auditada, perdón, le podamos decir al final, cuando terminemos de, digamos, de evidenciar los documentos o este sistema de gestión, le podamos decir, mire, usted sí se tiene esos hallazgos, puedo yo decir, por ejemplo, voy a revisar bien si sí o si no es, pero está ahí. Entonces, no te vas a comprometer mucho, pero tampoco le estás diciendo sí o no de una vez.
si uno tiene, digamos, dudas frente a si es en realidad un hallazgo o no. El debido cuidado profesional, pues, digamos, hace parte de las habilidades que uno va tomando referente a este tema de auditoría y acá cuidarnos mucho con las palabras. Uno no cree, pero uno muchas veces hiere a una persona o se presta como para malos entendidos. ¿Sí? Eso es muy común o muy frecuente verlo. Y hay personas, recordemos que nosotros, si estamos acá, nosotros en Pereira somos muy emocionales y muy fraternos, pero si se van a auditar a Bogotá, pues se dan cuenta de que las personas son un poco más brusquitas, por así decirlo. Y uno es como eh, un osito de peluche, por así. Entonces se ve el contraste de culturas. Eso también deben de tener mucho cuidado. Y lo vamos a ver más adelante, cuando les esté, digamos, dando a conocer los tipos de preguntas que se deben hacer. Estos principios también lo ven, digamos, los tienen ustedes ya colgado en claro, que ahora les muestro para que sepan y cómo deben apuntarse a la clase con un código y ahí encuentran, digamos, el material. Entramos a ver algunas definiciones que también lo nombraron en el video. Una auditoría es un proceso sistemático, es independiente, es documentado, es decir, que debemos dejarlo escrito, por eso es que sale un informe de auditoría y por eso, digamos, dentro de esta competencia que ustedes están haciendo, hay un resultado de aprendizaje que es un informe de auditoría, o sea, es la última actividad, para obtener evidencias de esa auditoría y evaluarlas de una manera objetiva con el fin de determinar la extensión de si cumple o no pues un criterio. Es la Está base. bien, cuando Dime, se ve Lina. pico en un rinconcito por allá, no sé si de pronto sea que yo lo tengo mal organizado o casi no se le está viendo la imagen de lo que está proyectando. Debe ser por la... No, es que este cosito de grabación no lo puedo mover. Es por No, eso. es que de pronto fue como alguien se intentó presentar algo, entonces se le fue como hacia un lado la presentación. Espérense, yo vuelvo, lo voy a dejar de compartir y vuelvo otra vez. A ver si de pronto puede ser eso. Ahora sí quedó perfecto en toda la pantalla. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, y eso también, digamos, la parte de independencia, pues ya quedó claro, está dentro del principio de auditoría, lo dice el mismo el decreto 1072 y miren que lo está diciendo la norma 19.011. Para evaluar la conformidad, que es un término pues que se utiliza mucho, digamos, en el tema auditoría, entonces existen, digamos, varios tipos de auditoría. Entonces está la de primera parte, que es la auditoría interna, es decir, la empresa debe determinar en qué momento quiere hacer auditorías internas. Es así cuando hacen una auditoría contable, ¿sí? Solamente para esa área. Pero, digamos, esta auditoría pues es enfocada, en este caso, pues en seguridad y salud en el trabajo o en el sistema de gestión que desee. La de segunda parte quiere decir como hacia terceros. Por ejemplo, yo soy una empresa, digamos, grande, una constructora, y yo subcontrato la operación de, por ejemplo, acabados, ¿sí? O obra blanca.
Cuando yo voy a hacer eso, yo puedo, como empresa contratista, ir a auditar el sistema de gestión a esa empresa subcontratada para obra blanca. Lo puedo hacer. Y ellos, digamos, deben aceptar. ¿Por qué? Porque quedó estipulado, digamos, en la forma de contratación o en la forma contractual. Y la de tercera parte, pues digamos, es la auditoría cuando yo decido certificarme en una norma ISO. Entonces viene un ente de certificación externo y con TSGS, Bureau Veritas, Qualicer, en fin, y verifica mi sistema de gestión. Esas auditorías externas, cuando son ISO, pues tiene, digamos, la connotación que queda su sistema de seguridad y salud en el trabajo como alineado a nivel internacional. Entonces, si su empresa, digamos, cumple, no sé, ventas o para entrar en un mercado extranjero, a veces se solicita que esté bajo esta norma o para generar una confianza, pues uno lo hace. Pero si estamos acá, si no me necesitan porque no lo necesita, digamos, en una licitación o digamos en una parte contractual o no lo pide la ley, pues no lo hago porque es demasiado costoso esta. Entonces, ojo con estas tipos de auditorías que se pueden dar. Primera parte es la interna, ¿sí? Es la que nos está pidiendo, digamos, el ministerio. Segunda parte, la que yo puedo hacer a terceros. Y tercera parte, cuando un ente de certificación pues viene y audita. La otra parte aparece lo que se llama una auditoría combinada, lo que estábamos hablando. Es decir, mi empresa tiene varios sistemas de gestión. Para no desgastarla, yo hago, no sé, en una semana, 2 semanas, lo que se lleve, una auditoría combinada. Hay integración de los sistemas, entonces hago esa auditoría y abarco varios sistemas de gestión. Y una auditoría conjunta o colectiva es cuando un solo auditado por ejemplo, recibe auditorías por varias organizaciones. Entonces yo, por ejemplo, Sandra, recibo auditoría de varias organizaciones o varios auditores, perdón. Entonces viene, por ejemplo, Julián, viene Lady, viene Jefferson, ¿sí? Todos y me auditan a mí. Entonces esa auditoría se llama conjunta. Aparece algo que es el criterio de auditoría dentro de esto. Este criterio de auditoría, pues es el grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia para los cuales yo comparo. Por ejemplo, ¿esta empresa cumple o no cumple? ¿De acuerdo a qué? A esos criterios. Y esos criterios, en este caso, pues hacen referencia al decreto 1072. Es que mi empresa, por ejemplo, tiene 9001. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de auditoría? ISO 9001, versión 2018. ¿Sí? Y otras normas o reglamentaciones que se dan. Lo mismo pasa con el decreto. Uno puede estar evaluando el decreto y la resolución 312 y detrás de eso, pues uno también podría meterse, imagínense, con la resolución 666, esos serían los protocolos de bioseguridad en forma general y de acuerdo a cada sector estaría uno haciendo eso. Y mira si cumple o no cumple y de aquí se determina el hallazgo. Si cumple es hallazgo positivo, si no cumple pues un hallazgo negativo. ¿Y cuáles son también los criterios de auditoría que uno
digamos, muchas veces se equivoca. Y es en la parte de que uno como empresa se inventa muchas cosas que no los pide la ley. Cuando uno, si digamos la ley le dice a uno, por ejemplo, frente a seguridad y salud en el trabajo, mire, es que usted debe, por ejemplo, identificar los riesgos, listo. Entonces uno sabe, hay una metodología, hago la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, listo. Pero a veces, supongamos, no dice, cree un procedimiento para la identificación, no dice eso, dice, determine una metodología. Entonces, usted se puede ir por esa, con la matriz y abre una casillita donde dice, bueno, esta es la GTC 45, se debe hacer esto, eso es válido. A veces uno ve, digamos, inventémonos otra cosa así rara. Por ejemplo, cómo diligenciar una encuesta de perfil sociodemográfico. Sabemos que tenemos que tener un perfil sociodemográfico de nuestra población trabajadora. Entonces, digamos, dónde vive, con quién vive, lo que yo llamo jocosamente el chismógrafo, que uno se le averigua el chisme a los trabajadores. Y que comienza uno a ver un procedimiento de cómo diligenciar esa encuesta. Entonces, si yo soy auditor ya y yo veo que, digamos, existe un listado de documentos y dentro de ese listado de documentos, pues hay un procedimiento de cómo diligenciar, digamos, una encuesta, esa encuesta de perfil sociodemográfico, pues sencillamente yo me puedo meter por ahí, por así decirlo. Vulgarmente, eso se llama clavar el hallazgo. Y no es algo que pida la normatividad, pero es algo que la empresa pues quiso inventarse. Entonces, por ahí me puedo inclinar frente a esto. Y eso sería otro criterio de auditoría. Entonces, todo lo que nosotros diseñemos para una empresa se puede volver criterio de auditoría. Ahora, por ejemplo, lo que está haciendo la Secretaría de Salud, eso no es una auditoría, eso es ir a verificar nomás. ¿Sí? Ah, bueno, si está, no está, y ya. Pero no es algo de auditoría como tal, porque la auditoría, pues, digamos, tiene unas connotaciones que más adelante ustedes se van a dar cuenta todo lo que conlleva hacer una auditoría. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O perdiditos? Muy bien, Sandrita, gracias. Listo. Bueno, entonces acá se está presentando, digamos, las evidencias de la auditoría. Entonces, las evidencias, lo que yo les van a asociarlo como algo de que yo soy inocente hasta que se me pruebe lo contrario. Entonces, por eso es tan importante, digamos, tener documentado todo. Que hicieron una capacitación, tomen registro fotográfico, tomen registro de asistencia. Que ustedes fueron a alguna parte y digamos, eso de que me envían por favor la asistencia, eso nunca lo van a enviar. Entonces ustedes toman también su evidencia, su foto cuando eligen ese formato. Y hay evidencias que son de tipo, pues, cuantitativas, que ya es cuando el tema de indicadores, cuando vimos, por ejemplo, de accidentalidad, prevalencia, incidencia, mortalidad, ausentismo, esos indicadores sirven para seguridad y salud en el trabajo. Y la cualitativa, pues lo que veíamos, registro fotográfico, videos, asistencia, en fin. Y frente, digamos, al hallazgo, se dan los criterios de auditoría que ya hablamos, la evidencia de la auditoría, o sea, lo que yo voy a demostrar. Por ejemplo, tenemos que tomar el pH del agua. Entonces, en alimentos se pide el pH, el cloro, cómo está el agua, no sé qué.
Y entonces tenemos un formato, un registro donde hacemos eso y donde vamos dejando, digamos, escrito cómo ha sido el comportamiento día a día. Y frente al hallazgo está la conformidad, o sea, conforme o no conforme, o conformidad o no conformidad. Está la oportunidad de mejora, que eso hace referencia a, mire, usted puede mejorar, ¿sí?, o puede llevar su sistema de gestión a una excelencia, que digamos que es lo que está o promueve mucho el Ministerio de Trabajo. Llevemos esa, esa opción de mejora cuando dan como los premios a las mejores empresas y todo eso. Eso es algo así. Entonces, como que incentiva a que una empresa esté cada vez mucho mejor, pero no da ningún beneficio económico, sino ese reconocimiento y una constancia que usted puede utilizar como término de licitaciones o algo así. ¿Cumple o no cumple un requisito? En este caso, pues en seguridad y salud en el trabajo hay muchos requisitos, digamos, de tipo legal y cambian mucho. Y frente a una evidencia objetiva, pues datos que respaldan la existencia o la veracidad de algo. Aparecen las conclusiones de auditoría. Resultado de auditoría tras considerar los objetivos de una auditoría y todos los hallazgos de auditoría. En otras palabras, más adelante cuando empecemos a ver lo que es el programa de auditoría, que lo pide pues el decreto y lo pide también esta norma, pues deben de tener establecido un objetivo de auditoría, o sea, ¿por qué estamos haciendo la auditoría? ¿Sí? Y bajo esos lineamientos es que uno da su enfoque. Y acá en la gráfica, pues ustedes ven un cliente, que en este caso es, digamos, X empresa o este señor, Pepito, que le dice a este otro señor, lo contrató para que sea auditor. Y este es el auditado que va como con su carpetica de evidencias acá. El equipo auditor. El equipo auditor, pues, digamos, se utiliza en auditorías de primera parte, es decir, las internas. Aparece, digamos, el cliente de la auditoría, que también puede ser auditado, es decir, este señor contrató Pepito a este, pero yo lo puedo auditar a este cliente. Y la persona que maneja el programa auditoría. Dentro del equipo auditor, pues ahorita van a ver una clasificación. Vamos a encontrar dentro de ese equipo auditor un experto técnico, un observador, una persona que guía esa auditoría y el líder. El líder se supone que se las sabe todas, ¿sí? Esa persona sabe cómo debe, digamos, hacer la auditoría. Esta que es experto técnico y este que es el observador no auditan, es decir, que ellos no dicen nada. El experto técnico, ¿sí?, es el que aporta ¿qué? Los conocimientos, la experiencia que No tiene. se oye. No me escuchas, Lucy. Ahora sí, pero hubo un momento en que no. Listo. Entonces, el experto técnico, ¿será que ya me están fallando mis manos libres? Es el que aporta ese conocimiento en ese proceso de auditoría. O sea, es el que más sabe frente a un tema específico. Entonces, es que nos vamos a ir, no sé, energía molecular, ¿sí?, o nuclear. Entonces, nosotros no sabemos nada de eso, sabemos cómo hacer una auditoría, entonces nos llevamos a un experto. Él debe tener experiencia, ¿sí?, y nos debe aportar como desde su experiencia, de su formación. Inclusive un experto técnico puede ser una persona que sepa un idioma específico. Vamos a auditar, digamos, y nos vamos para Italia.
Entonces esa persona es la única que habla italiano. Entonces sirve como intérprete en ese momento, pero no audita. No va a ir a preguntarle nada al auditado. El observador, como su nombre lo indica, y aquí se ve como una caricatura, pues un muñequito ahí con una lupita, pues va y digamos es el que está calladito también, pero observa todo y comienza a tomar apuntes. Esa es, digamos, la función del observador. Entonces acá sirve también como una parte de ser testigo, digamos, de esa auditoría. Y el observador, digamos, puede estar inclusive, no ser puede estar dentro del equipo auditor, pero no porque yo lo lleve a realizar o lo esté formando, sino que la empresa, digamos, decidió formar unos auditores internos y me dice o me pide, ¿sí?, como auditora líder, ¿será que usted permite que X persona esté acompañando la auditoría como observador? Entonces yo puedo determinar sí o no, ¿sí? Y se utiliza, digamos, esta figura para que esta persona vaya retomando como unas habilidades. Y la guía es nombrado como, o sea, una persona guía la nombra ese cliente o ese auditado, ¿sí? Y permite, digamos, hacer como asistir o acompañar o direccionar a ese grupo de auditores. Entonces, estos son, digamos, los roles o los papeles que se pueden ver dentro de un equipo auditor. ¿Es común verlos? No, no es muy común. Digamos, las auditorías de tercera parte, está un auditor y está el experto técnico. Cuando es algo, pues digamos una empresa metalmecánica, entonces me llevo un ingeniero mecánico, ¿sí? O voy a ir, por ejemplo, al sistema financiero, pues me llevo una persona en finanzas y así sucesivamente. Pero en las auditorías internas, en mi empresa, y cuando uno las va a generar en una empresa, pues no es muy común ver una cantidad de personas, pero sí pueden existir, digamos, observadores que inclusive pueden ser los del COPAS. Recordemos que, digamos, el decreto sí pide que las auditorías se hagan con participación del COPAS y participación puede ser que esté realmente en la actividad de la auditoría como tal o sencillamente que esté ahí presente cuando hacemos un programa y un plan de auditoría. Si alguien no entiende, porfa, me dice. Bueno, entonces acá vemos otras definiciones que aparece el programa auditoría, que son acuerdos para un conjunto de una o más auditorías que son planificadas para un periodo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. El alcance de la auditoría es la extensión, ¿sí?, y límites de esa auditoría. Muchas veces el alcance es que la descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, el periodo de tiempo cubierto en esa auditoría. Tengo varias sedes, entonces, ¿cuál es mi alcance? Me voy a la sede 1, 2 o 3, o primero tomo la 1, a las 2 semanas tomo la 2 y así sucesivamente. O mi alcance de auditoría, por ejemplo, voy a auditar primero el proceso de producción o el área contable. Eso lo determina quién, el cliente de la auditoría. Es decir, muchas veces el representante legal es el que nos va indicando cuál debería ser. Pero ojo que en seguridad y salud en el trabajo pues es algo transversal. Todas las áreas deben de tenerla, ¿sí? Todos deben conocer la política de seguridad y salud en el trabajo. Todos deben conocer, por ejemplo, las amenazas a las cuales están expuestos. Todos deben saber primeros auxilios. Todos deben
y así sucesivamente. Entonces, en este sistema de gestión, pues no se puede como es darle el gusto a ese cliente, decirle a uno, no, pues audítenme nomás producción, que ahí es donde se generan mayores accidentes y déjeme eso ahí. No, se debe auditar todos. O audíteme, por ejemplo, la empresa, la casa matriz que queda en Bogotá y las alternas, pues no, tampoco se puede. El plan de auditoría, pues ya es una descripción, digamos, detallada de que se acordó en el plan de auditoría y acá pues se definió también unos objetivos alcances que después van a ser estos mismos, ¿sí? Aquí sí se tiene en cuenta la fecha, la hora, el responsable, ¿sí? Inclusive los documentos. Eso lo vemos un poquito, perdón, más adelante y es una de las actividades que ustedes van a hacer. Bueno, esto lo va a pasar y esto lo dejo para la próxima acá. Y llegamos a la parte de la competencia del auditor. Esa competencia del auditor, pues existe, digamos, unos comportamientos eh, que son de manera personal. Estos comportamientos, pues digamos que se pueden unir con esos principios que vimos ahorita en el video y que también hablamos. Ser imparcial, ser íntegro, ser una persona honesta, ser diplomático, estar abierto, ¿sí? A las diferentes culturas, pues uno no puede llegar a imponer como auditor. Y dentro de eso, pues existe, digamos, competencias que son genéricas y otras que son específicas. Entonces, de acuerdo como a la disciplina de, digamos, como el sector o de la empresa, al sector como tal, las genéricas, pues las competencias genéricas, digamos, son tener conocimiento en sistemas de gestión, contexto de la organización, requisitos legales y existe, digamos, lo que son las habilidades. Una habilidad, pues, nace, digamos, muchas veces de hacer nosotros una actividad. ¿Sí? Ah, es que yo soy buen comerciante, ¿sí? Yo tengo labia, por así decirlo. Ah, pues esa es su habilidad. Yo soy excelente pintor, esa es su habilidad. Pero en el tema auditoría, digamos, también existe unas habilidades que uno va adquiriendo con el paso, digamos, eh, de hacer auditorías. Por ejemplo, uno va conociendo la habilidad, digamos, de saber cómo parar a una persona mm, cuando esa persona sabe uno que le está malgastando su tiempo como auditor, ¿sí? Para que no la audite. Entonces, esas son cosas que uno ve. Entonces, uno sabe cómo pararla. Eh, tiene la habilidad también de romper el hielo. Entonces, es algo que, digamos, no todas las personas saben, sino que comienzan a hacer, digamos, la auditoría y no saben cómo decirle a una persona o tratar que se calme, y así sucesivamente. Y acá, pues aparece, digamos, ese auditor líder. El auditor líder tiene, digamos, una función característica que es el que puede ser el que no sabe la parte técnica mm, de manejo de energía nuclear, supongamos, pero ese auditor líder, pues, tiene esa competencia, digamos, de saber manejar un grupo, un equipo de auditoría. Entonces es el que se encarga de definir, por ejemplo, los roles de cada uno de esos auditores, eh, de, digamos, instruirlos, los capacita en el momento de hacer la auditoría a a esa empresa, también capacita a su equipo auditor, es el que hace el programa auditoría, en fin, y él es el que define, digamos, por ejemplo, Jefferson, usted se me va a ir para el área de mercadeo, ¿sí?
o se me va para el área de propiedad horizontal. ¿De acuerdo a qué? A esos conocimientos que tenga ese equipo auditor. Y para la evaluación, digamos, frente a esto, la norma nos dice que para uno ser auditor, pues nos deben evaluar. Entonces, ustedes encuentran que, digamos, algunos cursos hacen al final un tipo de evaluación, que a veces es de selección múltiple o a veces le ponen uno una serie de casos que identifican esa competencia como auditor y esto es la evaluación. En el caso de nosotros, digamos, tenemos una competencia y unos resultados de aprendizaje. Y si usted pasa esos resultados de aprendizaje o hace esas actividades, pues digamos que se está evaluando, por así decirlo, la competencia de ese auditor. Pero no solamente ahí acaba todo, sino que, digamos, en las empresas, cuando uno va a ir a auditar, las empresas tienen inclusive a veces diseñado una evaluación de auditores. Entonces le miran el componente de conocimientos técnicos específicos, conocimientos generales frente a la norma o el manejo del tema auditorías, la experiencia, es decir, que nos piden, por ejemplo, su hoja de vida, qué estudios tienen, qué educación y también el comportamiento en esa auditoría como tal. Si nos exaltamos, si nos ponemos agresivos, si no manejamos los tonos de voz, el lenguaje, entre otros. Bueno, y acá está el establecimiento de los criterios de esa evaluación del auditor. Entonces, que nos miren a nosotros. La parte de, entonces acá ustedes ven un cuadrito, ¿sí? Educación. La educación hace parte, digamos, a, a esa formación que tenemos, ¿sí? Si es un técnico, si es un tecnólogo, si es un profesional y ya. A que necesita que sea con especialización, con doctorado, bueno, con todas esas cosas, pues acá en educación. En la formación hace referencia a esos conocimientos que uno adquiere con cursos cortos. Entonces, estamos, digamos, evaluando algo de seguridad vial, se me ocurre. Entonces, es que asistió a un curso en seguridad vial. Formación, es que tiene el curso de las 50 horas, ¿sí? Es un curso corto. Mira que es que también se preparó como auditor en un curso de 40 horas, sería la formación. Y la experiencia, entonces acá se divide en dos, la experiencia profesional de acuerdo al campo. Entonces el video pues hablaba mucho, de un ingeniero industrial, pues es más apropiado, digamos, hacer auditorías en un campo de la industria, ¿sí? Y un mercadólogo pues se va al área de mercadeo, ¿sí? Alguien de sistemas, pues podemos llevarlo, digamos, a una empresa de Microsoft, de Google, bueno, en fin, y así sucesivamente. Entonces, eso se mira ahí. Y la otra parte de la experiencia, digamos, hace referencia al tema de ha realizado auditorías, por ejemplo, entonces experiencia, tiene 2 horas como auditor interno. Bueno, ha realizado una auditoría interna a un sistema de gestión, listo. Esa es su otra experiencia. Y en la parte de habilidad, lo que yo les decía, que es cómo realiza como la actividad como tal, es decir, tiene una capacidad, por ejemplo, tiene la habilidad de redactar de manera clara y ordenada, sin errores de ortografía, ¿sí? Tiene la habilidad de saber comunicarse y da a conocer los hallazgos de manera apropiada. Esas son las habilidades.
que se solicita. Y dentro de estos, aquí encontramos estos criterios para evaluar, que es algo cualitativo, que es muy subjetivo. Un auditado nos puede decir, no, es que Sandra maneja una voz, digamos, mm, armoniosa, no, es que Sandra es muy grosera, ¿sí? Y ella como que tiene un timbre de voz muy maluco y no sé qué, puede ser. ¿Cómo fue el desempeño, digamos, de ese auditor realizando esa actividad y cómo fue esos conocimientos? Y en la parte cuantitativa, pues se ve el tema de los años, de la experiencia, de la educación, de la formación como auditor. Voy a dejarles de compartir pantalla para mostrarles lo del tema de las actividades. Entonces, me regalan unos segunditos y también les quiero mostrar algo acá que lo encuentre rápido. Listo. Entonces, antes de mostrarles las actividades, eh, les voy a mostrar desde la norma donde se ve lo de la evaluación del auditor. Bueno, y lo otro es que cuando nosotros, digamos, iniciamos o decidimos ser auditores internos, eh, cuando decidimos hacer esa parte de auditoría, por así decirlo, cada vez que cambie la norma, ¿sí? Por ejemplo, cambia ISO 9000 o ISO 45001, ¿sí? Cambia de versión, pues nos tenemos que volver, digamos, a capacitar. Si cambia frente a este de seguridad y salud en el trabajo que cambien normas, pues no es que uno se tenga que ir a hacer un curso en las normas o algo así, pero sí a veces la legislación solicita digamos, de tener un curso o algo, entonces uno sí lo debe hacer. Entonces, en la norma que yo les puse ahí en Classroom, que es la que estamos estudiando, digamos ustedes, el capítulo 7 es todo el tema de la competencia de ese auditor. Y existe los métodos de evaluación del auditor. ¿Por qué les hablo mucho de esto? Porque, digamos, cuando uno hace auditorías de tercera parte, cuando vienen los entes de certificación a auditarnos, pues digamos que ellos sí verifican cuál es la competencia de ese auditor, quién vino a hacer la auditoría. Entonces, a veces piden revisión de registros. Miramos pues los antecedentes de ese auditor. Entonces nos piden todo el tema de educación, la parte de formación, ¿sí? Credenciales, si tiene que tener tarjeta profesional, ¿sí? En caso de, por ejemplo, si tiene que tener licencia en seguridad y salud en el trabajo, si tiene experiencia en auditorías. Entonces uno pide como certificados de auditorías que haya realizado. En la parte de retroalimentación, su objetivo es proporcionar información sobre cómo se percibe el desempeño del auditor. Entonces acá es donde yo les decía que, digamos, la empresa hace un cuestionario y evalúa, eh, digamos, esos comportamientos a ese auditor. Eso se los muestro. La próxima clase les muestro, el próximo martes les muestro un formato de cómo puede ser esto. La parte de entrevistas evalúa también el comportamiento del auditor, se da uno cuenta el conocimientos y lo que puede hacer es que se generen entrevistas personales. La observación muchas veces lo ponen a uno con un juego de roles
si nos alcanza el tiempo, pues lo hacemos acá, un juego de roles y, en esta parte, o hacemos un caso pues específico y real. En la parte del examen, que era lo que les comentaba, ¿sí? Entonces, cómo se ganan ustedes? Por ejemplo, ¿cómo se gana uno ser auditor? Tener la competencia, pues presente un examen. Este es uno. Y la otra es la revisión después de la auditoría, que es la revisión de la información del desempeño durante la auditoría. Entonces se revisa el informe de auditoría. En este caso nosotros vamos a hacer esto. Y entrevistas con el líder del equipo. Entonces, digamos, en ese equipo auditor existe el observador, ese rol. Y ese observador es el que está, digamos, preparándose para ser un auditor. Entonces, tiene el acompañamiento de ese líder auditor que lo va como instruyendo o capacitando. Y finalmente, pues le hace la retroalimentación frente al caso, aunque no va a auditar. O puede ser que sea un auditor que esté en acompañamiento, pero pues no lo dejan solo. Entonces, esta es otra de las formas. Esta es muy utilizada, digamos, en auditorías de tercera parte, cuando llevan, por ejemplo, y conté, se va el auditor, digamos, líder, el que va, y va uno acompañante, y dice que él está en formación. Entonces lo van evaluando. Bueno, entonces acá ustedes van a encontrar, digamos, esto es una aplicación de Google, ¿sí? Si ingresan a su correo, tienen que tener un correo como tal de Gmail. No nos abrieron el espacio en territorio, que es la plataforma del SENA. Entonces lo vamos a hacer acá y pues aquí es un poquito más fácil, digamos, el manejo, porque esa plataforma está como recién lanzadita, entonces está como en ajuste. Ustedes cuando abren acá van a encontrar una serie de puntitos, se van acá donde está este tablerito y le dan clic. Cuando le dan clic, a ustedes no es que les vaya a salir esto, sino que tienen que darle acá unirse a la clase. Cuando le dan unirse a la clase, les va a pedir un código. ¿Qué es este código? Y este código es el que ustedes ingresan y automáticamente les va subiendo o les carga esto a su Drive. Entonces acá, digamos, yo les doy recorderis. Esta es la parte de anuncios. En personas eh, encontramos, digamos, quienes han aceptado la invitación. Por ejemplo, estos que están acá todavía no me han aceptado la invitación y la invitación les va a llegar de un correo que se llama clases virtuales. Y ahí es donde ustedes aceptan la invitación y automáticamente pues se permite, digamos, subirlos. Ustedes deben de buscarlo. O si no, pues lo hacen de esa manera. O si no, me escriben para poderles ayudar. Y en el trabajo de la clase, digamos, donde se encuentran las actividades. Entonces van a encontrar acá la norma de consulta, el plan de trabajo, que son las fechas, digamos, concertadas, la guía de aprendizaje, aquí es donde encuentra, digamos, los resultados de aprendizaje y lo que vamos a evaluar, la introducción, que van a encontrar un cuestionario inicial. La idea es que ustedes pueden copiar este link, ¿sí? O ingresar directamente y contestarlo. Esa es la actividad que deben hacer. No se demoran nada. Y la otra actividad se las voy a colocar acá, que es la competencia del auditor. Esa actividad de la competencia del auditor lo pueden hacer en grupos. No se las he puesto para que no se confundan,
pero digamos va a tener 2 casos, creo, y a los 2 casos le deben hacer lo que es la educación, la formación, la experiencia y las habilidades. Y las socializamos el próximo martes. ¿Dudas, inquietudes? Sandrita, para los que no estuvimos bien en la primera clase, ¿hasta cuándo es que van a la auditoría, el curso? Ya voy. Esto va, espérense, yo les digo cuándo. Al 10 de, al 10 de agosto tenemos que tener todas las actividades. Ya se las voy a mostrar al 10 de agosto. El 11, digamos, por así decirlo, es la última clase, ¿sí? Pero el 11 se cierra la ficha. ¿Qué pasa? Que se cierra la ficha, pues es un número de curso. Cuando se cierra la ficha, pues a mí no me deja modificar, no me deja hacer nada. Entonces, por eso coloco un día antes el envío de las actividades. Entonces, acá en la guía de aprendizaje, ustedes siempre pueden como verificar, ¿sí?, si son las actividades que acordamos, de cómo por ejemplo, acá les aparece cómo se llama el curso, o sea, cómo va a estar su certificado, ese va a ser el nombre, esta es la competencia, monitorear sistemas de gestión, ¿sí? Tiene una duración de 40 horas, no es que nos vamos a quedar conectados 40 horas, hay encuentros sincrónicos, que son estos, y encuentros asincrónicos, que es cuando ustedes revisan y hacen sus actividades. Y estas sí tienen lo que son 4 resultados de aprendizaje para ustedes pasar la competencia. Entonces, realizar auditorías a los procesos de sistema, realizar seguimiento a la efectividad de las acciones implementadas, planear el desarrollo de la auditoría interna y elaborar un informe de auditoría. Y más abajo, pues les va a aparecer, digamos, las actividades que vamos a tener. Entonces está la actividad de selección múltiple, que era de la semana pasada, pero no adelanté para que la puedan hacer. Es un cuestionario en Google Form, es cortico y se hace. Esta evidencia de desempeño, que es un estudio de casos y lo que permite es identificar ese perfil del auditor, o sea, la competencia. ¿Por qué se los pongo? Porque primero, pues está dentro del resultado de aprendizaje, y segundo, porque también el decreto, pues le piden la competencia del auditor. Entonces acá, digamos que vamos a aprender eso. Una evidencia de producto, que es la parte del programa y plan de auditoría. Si bien, digamos, el decreto solo nos habla del programa, pero realmente se quedó ahí corto frente a eso, y por eso les enseño a hacer plan de auditoría. Y el otro, que es la otra evidencia del producto, que es el informe de auditoría, que es cuando ustedes elaboran un informe de auditoría. Este cuadrito, digamos que son las actividades en las que deben entregar. Y recomendación, pues ustedes manejan el tiempo. Cuando yo trato de que las actividades pues estén a veces, o en una semana tienen para hacer las actividades. Acá se nos van a unir 2, ¿sí? Por lo que yo les decía, esta era la actividad de la semana pasada, pero entonces decidí unirse porque faltaron muchos. Es muy cortico, y este sí es del perfil. Entonces, cuando se hacen, digamos, en los tiempos, pues a mí me permite retroalimentar y darme cuenta cómo van. Si ustedes, por ejemplo, llegan al 10 de julio, uy, no, yo me voy a trasnochar y voy a subir,
pues ustedes las suben, ¿sí? Yo la califico y ya, pero no hay una sincronía, digamos, de las actividades. Cada uno pues va determinando en qué momento se va a subir. Y van a existir semanas en las que yo les diga, no, esta semana pues no van a tener ninguna actividad, descansan, por así decirlo, y así sucesivamente. Entonces, el 10 de agosto, sí o sí, todas las 4 actividades tienen que estar. Y terminamos el 11 de agosto. O sea, dentro de 5 semanas. Listo. Entonces ya saben, si tienen algún inconveniente, me escriben porfa para poderles, digamos, agregar ahí, compartirles, perdón, lo que es el código, bueno, o mirar por qué no los deja ingresar. Sin embargo, acá voy a copiar y les comparto ahí el código. Y mañana les estaría subiendo, digamos, el video ahí a la plataforma. Listo. Bueno, entonces es todo por hoy. No los voy a trasnochar. Nos vemos entonces el otro martes, Dios mediante. Muchas gracias, Andrita. Muy buena la clase. Bueno, Luz, hasta Muchas luego. gracias, una feliz noche. Lo Gracias. mismo a todos. Mira, se está cayendo el internet.